¿Existe la Trinidad? Algunas religiones afirman que Dios está compuesto por tres individuos diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aseguran que la Trinidad es una doctrina real y que tiene fundamento bíblico. De acuerdo a esta doctrina, Jesús sería Dios mismo, quien dio su vida para que nosotros alcancemos la salvación. Sin embargo, esto deja serias dudas y un sinnúmero de preguntas, como por ejemplo, si Jesús es Dios y murió crucificado, ¿quién lo resucitó entonces? Si Jesús es Dios, ¿por qué siempre decía, mi Padre el que me envió? Si Jesús es Dios, ¿a quién le oró cuando estuvo crucificado y dijo las palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? En este video, analizaremos juntos a la luz de la Biblia la verdad sobre la Trinidad. Si tienes una Biblia en casa, te invito a que la uses y busques los textos bíblicos que se mostrarán en el transcurso del video. Para entender con claridad este tema tan polémico, analizaremos a cada uno de los personajes implicados. Primeramente veremos quién es Dios, y luego quién es Jesucristo, y por último veremos quién es o qué es el Espíritu Santo. Dios. En el diccionario, la palabra Dios significa creador, pero Dios tiene nombre. Busquemos por favor el libro de Salmos capítulo 83 versículo 18. Dice, para que la gente sepa que tú cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. El libro de Deuteronomio en su capítulo 6 y versículo 4 dice, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Aunque en la Biblia se mencionan otros dioses, como los de Egipto, y un sinnúmero de dioses, no hay ninguno que se compare con Jehová, ni siquiera Jesucristo. El libro de Isaías capítulo 43 versículo 10 dice, ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, aun mi siervo a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continúo sin que lo hubiera. Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. Como hemos podido notar en estos textos bíblicos, Jehová es un solo Dios todopoderoso. No hay nadie que se compare en poder, en sabiduría o en ninguna otra buena cualidad. Jehová es todopoderoso. A continuación veamos a la luz de la Biblia quién es Jesucristo. ¿Cuál es el origen de Jesús? El libro de Colosenses en el capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito proviene de la palabra primero. Por ejemplo, en una familia de tres hermanos, el primogénito es el hijo mayor o primer hijo. Con esto, concluimos que Jesús fue el primer ser en ser creado por Jehová. Es su primer hijo y su primera creación. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo en muchas ocasiones que era su Padre Jehová quien lo había enviado. Busquemos por favor lo que dice el libro de Juan, capítulo 12, versículos 49 y 50. Porque no he hablado de mi propio impulso, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamiento en cuanto a qué decir y qué hablar. También sé que su mandamiento significa vida eterna. Por lo tanto, las cosas que hablo, así como el Padre me las ha dicho, así las hablo. Jesús también dejó claro que Jehová era mayor que él. El libro de Juan capítulo 14 versículo 28 dice, ¿oyeron que les dije, me voy y vengo otra vez a ustedes? Si me amaran, se regocijarían de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Esto también es visible en el libro de Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3, donde dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón es el Cristo. A su vez, la cabeza de la mujer es el varón. A su vez, la cabeza del Cristo es Dios. Como vemos, Jesús es el Hijo de Jehová, y lo dejó claro cuando vino a la tierra. Fue Jehová quien lo resucitó al tercer día de su muerte. Ahora veamos quién
¿O qué es el Espíritu Santo? Para algunos, el Espíritu Santo es una persona que actúa según su propia voluntad. Otros creen que se trata de la fuerza activa de Jehová que entra en las personas, haciendo que éstas tengan una fuerza espiritual o física más allá de lo normal. Entonces se presenta el interrogante: ¿el Espíritu Santo es una persona o es una fuerza activa? ¿Qué dice la Biblia? Para comprenderlo, veamos casos bíblicos donde el Espíritu Santo entra en funcionamiento. ¿Recuerdan a Sansón? Según la Biblia, fue el hombre más fuerte que ha existido. ¿Contaba él con el Espíritu Santo de Jehová? Busquemos lo que dice el libro de Jueces en el capítulo 14, versículos 5 y 6. Dice: Por consiguiente, Sansón bajó con su padre y madre a Tiná. Cuando llegó hasta las viñas de Tiná, pues mire, un leoncillo crinado que venía a su encuentro. Entonces el Espíritu de Jehová entró en operación sobre él, de modo que él desgarró al león en dos. En otra ocasión, los filisteos quisieron darle muerte. Veamos cómo actuó el Espíritu Santo. El libro de Jueces, capítulo 15, versículo 14, dice: Él por su parte vino hasta Leí, y los filisteos por su parte gritaron alborozadamente al encontrarse con él. Y el Espíritu de Jehová entró en operación sobre él, y las sogas que estaban sobre sus brazos vinieron a ser como hilos de lino que han sido chamuscados por el fuego, de modo que sus grilletes se derritieron de sobre sus manos. Ahora halló una quijada húmeda de asno, y alargó la mano y la tomó, y con ella fue derribando a 1000 hombres. Como vemos, el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Veamos otros casos donde también se manifiesta. El libro de Mateo en el capítulo 3, versículo 16, dice: Después que Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua, y mire, los cielos se abrieron, y él vio descender como paloma el Espíritu de Dios que venía sobre él. Como podemos ver, cuando Jesús es bautizado, Jehová le da su fuerza activa, el Espíritu Santo, con la que Jesús ejecuta muchos milagros y obras poderosas. Otra ocasión en la que se manifiesta el Espíritu Santo fue en el Pentecostés. El libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 2 al 4, dice: Y de repente ocurrió desde el cielo un ruido exactamente como el de una brisa impetuosa y fuerte, y llenó toda la casa en la cual estaban sentados. Y lenguas como de fuego se les hicieron visibles, y fueron distribuidas en derredor, y una se asentó sobre cada uno de ellos, y todos se llenaron de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, así como el Espíritu les concedía expresarse. Como hemos podido notar, el Espíritu Santo entró en aquellos discípulos, dándoles la facultad de hablar en distintos idiomas. El Espíritu Santo de Jehová, cuando entra en una persona, le da distintos dones. El libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11, dice: Ahora bien, hay variedades de dones, pero hay el mismo Espíritu, y hay variedades de ministerios, y sin embargo hay el mismo Señor. Y hay variedades de operaciones, y sin embargo es el mismo Dios quien ejecuta todas las operaciones en todos. Pero la manifestación del Espíritu se da a cada uno con un propósito provechoso. Por ejemplo, a uno se le da mediante el Espíritu, habla de sabiduría; a otro habla de conocimiento según el mismo Espíritu; a otro fe por el mismo Espíritu; a otro dones de curaciones por ese único Espíritu; a otro operaciones de obras poderosas; a otro el profetizar; a otro discernimiento de expresiones inspiradas; a otro lenguas diferentes; y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas operaciones las ejecuta el único y mismo Espíritu, distribuyendo a cada uno respectivamente, así como dispone. Con todo lo expuesto, podemos concluir que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová. No es otra persona o ser, es la fuerza activa de Dios, y ésta puede entrar en una o en un grupo de personas si su corazón es completo para con Jehová. ¿Y nosotros podemos tener ese Espíritu Santo?
La respuesta es sí, pero ¿cómo? En el libro de Lucas, en el capítulo 11 y versículo 13, Jesús da la respuesta. Por lo tanto, si ustedes, aunque son inicuos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿con cuánta más razón dará el Padre en el cielo Espíritu Santo a los que le piden? En conclusión, hemos podido ver a la luz de la Biblia que la Trinidad es una gran mentira. Jehová es el Padre de Jesús y el Espíritu Santo es su fuerza. Pero entonces, ¿de dónde nace esta doctrina? Las triadas de dioses tienen origen en la cultura egipcia. Ellos tenían multitud de dioses, y entre ellos triadas de dioses. La Biblia es clara y confiable. La Trinidad es una de las tantas doctrinas de las religiones falsas. Entonces, ¿qué deberíamos creer los cristianos? La respuesta la encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 8 y versículos del 5 y 6, donde dice: Porque aunque hay aquellos que son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas, y nosotros para Él. Y hay un solo Señor Jesucristo, mediante quien son todas las cosas, y nosotros mediante Él. Jehová y Jesús tienen nombre porque son personas. El Espíritu Santo no tiene nombre porque no es una persona, es una fuerza. Si a pesar de todo lo expuesto, aún hay quienes no quieran ver y quieran seguir creyendo en la Trinidad, solo queda una frase que decirles: no hay peor ciego que el que no quiere ver.